Días para todos. Vamos a ver diferentes sistemas de coordenadas y cómo representarlas mediante un vector. Las coordenadas rectangulares y polares en algún momento ya las habíamos establecido en un plano. El vector se puede expresar por sus coordenadas en el eje X y en el eje Y, como la suma de sus componentes rectangulares multiplicada por cada uno de los vectores unitarios en dirección de los ejes X y Y respectivamente, o mediante coordenadas polares, dando la magnitud y la dirección. Recordemos que un vector posee magnitud, dirección y sentido. Las coordenadas polares, magnitud y dirección, siempre se miden con respecto al eje X. La componente X es igual a la magnitud del vector multiplicado por el coseno de la dirección. La componente Y es igual a la magnitud del vector multiplicado por el seno de la dirección. La magnitud del vector, teniendo ambas coordenadas rectangulares, la podemos obtener mediante el teorema de Pitágoras, obteniendo la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de las componentes rectangulares X y Y. La dirección de un vector lo podemos obtener mediante la tangente inversa de la componente Y sobre la componente X, recordando siempre que la tangente solamente lee valores de menos 90 grados hasta 90 grados. Para un vector en el espacio podemos expresarlo mediante coordenadas rectangulares por sus componentes en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. La suma de estas componentes corresponden al producto de los vectores unitarios I, J y K, los cuales tienen dirección en los ejes X, Y y Z respectivamente. La magnitud se encuentra del mismo modo que lo hicimos en el plano, solamente aquí agregando la componente en el eje Z. La raíz cuadrada de la suma de los componentes X, Y y Z, cada uno de ellos elevado al cuadrado. Los ángulos directores es una manera también de encontrar la posición de un vector en el espacio. Para esto requerimos el valor de la magnitud del vector y los ángulos que existen entre cada uno de los ejes y el vector. De esta manera podemos encontrar que el ángulo que existe entre el vector y el eje X, llamado θx, es igual al coseno inverso de la componente X sobre la magnitud del vector. El ángulo que existe entre el vector y el eje Y es igual al coseno inverso de la componente en Y sobre la magnitud del vector. Y el ángulo que existe entre el vector y el eje Z es igual al coseno inverso de la componente Z sobre la magnitud del vector. De esta manera, bueno, tenemos las ecuaciones para encontrar magnitud y ángulos directores. Coordenadas cilíndricas para un vector tridimensional. Las coordenadas cilíndricas se definen en términos de tres componentes: R, que es la proyección del vector en el plano XY, θ, que es la dirección que existe entre X y la proyección R, y Z, el cual es el valor de la componente Z en coordenadas rectangulares y representa la altura. De esta manera podemos encontrar que la línea R es igual a la raíz cuadrada de las componentes X y Y, cada una de ellas elevada al cuadrado, que la dirección θ es la tangente inversa de la componente Y entre la componente X, atendiendo siempre a que la tangente solamente lee valores de menos 90 a 0 y de 0 a 90 grados. Y Z es igual a la componente en Z si conocemos las coordenadas rectangulares. Las coordenadas esféricas para un vector tridimensional se definen en términos de tres componentes: R, θ y φ, donde R es la longitud del vector, es decir, su magnitud. θ es el ángulo que existe entre X positivo y la proyección R, y φ es el ángulo entre el eje Z y el vector. De esta forma podemos encontrar la magnitud del vector con la siguiente ecuación: la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de cada una de las componentes X, Y y Z. Ya habíamos considerado también que R pequeña, el cual es la proyección del vector sobre el plano XY, se obtiene a partir de la raíz cuadrada de las componentes X y Y, ambas elevadas al cuadrado. θ
es el ángulo que existe entre la componente y la componente x, obteniendo la tangente inversa de este cociente. Y phi también ya lo habíamos definido como teta z, el cual es el coseno inverso. Aquí vamos a hacer una fe de ratas, ahí dice coseno, es coseno inverso de la componente c sobre la magnitud del vector. Con estas ecuaciones entonces nosotros podemos encontrar las componentes que se nos pida conociendo alguna de ellas. Hasta pronto.